En la plataforma. En la plataforma tenemos, primero que nada, un manual de la unidad, ¿vale? El manual es bastante extenso, tiene un mogollón de cosas. Justamente por eso de que el manual es extenso y yo sé que el tema de hablar de radiación, como que son términos que no nos terminan de entrar, radiación, irradiación, etcétera, pues tienen hechos dos ayudas. La primera ayuda que tienen para entender el manual es el SCORM. Nadie ha abierto el SCORM, ¿verdad? Vale. Cliquen encima, les voy a explicar qué es una actividad SCORM. Una actividad SCORM no es más que una actividad, digamos así, interactiva. Es un resumen de muchas cosas de las que vamos a ver en la unidad. Entonces, fíjense que aquí se nos abre la... Perdón, no les ha puesto el proyector. No sé si me siento. El proyector, en el SCORM, si lo tienen abierto, le vamos dando al siguiente. Me manda un enlace. Nos manda, entonces nos va a ir apareciendo. Si nos ponemos encima de altura solar, nos aparece lo que es la altura solar. Si nos ponemos en azimut, nos dice lo que es el azimut. No, manda un enlace http campusisps.es. Moodle trae PHP y pero porque te ha... Vete para atrás, vuelve al campus. Es raro, ¿a los demás también les sale lo mismo? Sí, como pinchan a la descarga se va. Ah, vale, si pinchan en la descarga. Debe de ser a lo mejor por cómo está configurado en el ordenador aquí la seguridad o algo así. Sí, fíjense, no sí. puedo abrir esto. Ponte en otro ordenador, puede ser que no sea compatible, que no esté instalado los scripts oportunos. Sí, puede ser que no tengas instalados los scripts adecuados. Ponte en otro ordenador por si acaso. De todas formas, mira, ahora mismo ya está en la pantalla, ¿vale? De todas formas también si lo quieren ver. Lo único que no tengo forma de hacerlo más grande. Si me pongo encima de cada uno de los términos me va a ir apareciendo. Esto lo tienen que ir haciendo con todas las diapositivas. Cada vez que nos aparezca algo, nos pondremos encima para que se vaya desplegando los contenidos. ¿De acuerdo? Bien, voy a ir aprovechando el scroll, les voy a explicar los dos conceptos más importantes. Altura solar. La altura solar viene definido como un ángulo, ¿vale? Y es el ángulo que forma, fíjense en el dibujo, el Sol con la horizontal, con la proyección desde el Sol hasta el punto donde yo quiero poner el panel y la proyección horizontal justamente de esa línea. Esa sería la altura solar. Mientras que el azimut es la desviación justamente de esa proyección horizontal con respecto al sur geográfico. Al sur geográfico si estamos en el hemisferio norte. Si estamos en el hemisferio sur, al norte tendría que ser, ¿vale? ¿Por qué? Simplemente porque nosotros lo que vamos a hacer es orientar nuestro panel en función del seguimiento del movimiento del Sol, ¿vale? Entonces, si lo voy a hacer en función del movimiento del seguimiento del Sol, yo sé que en el hemisferio norte voy a ver el Sol en la posición sur, el camino que va a recorrer, y en cambio en el hemisferio sur lo voy a ver que el Sol viene del norte, ¿vale? Por eso es las distintas orientaciones en los dos casos. Bien. Radiación global sobre el plano de colectores. Bueno, esto es muy teórico, esta parte sí que no se la voy a explicar yo, se la ven aquí. Los tipos de radiación sí me interesa explicarlos. Existen tres tipos de radiación: difusa, directa y reflejada. Son las de toda la vida. Reflejada, tengo un cristal o el mar mismo, los rayos del sol inciden sobre el cristal y rebotan. Esa sería la reflejada. Radiación directa, la que nos llega directamente desde el sol. Y radiación difusa, aquella que tiene algún elemento que la ha distorsionado previamente. Por ejemplo, aquí en el ejemplo tienen las nubes, ¿vale? El agua también sería, cuando estamos debajo del agua y vemos un rayito de sol, eso sería difusa. Los captadores solares utilizan los dos tipos de radiaciones. Utilizan los tres tipos, tanto la directa, reflejada como difusa, ¿vale? En un día nublado siguen captando sol, lo único que con menor valor de radiación. Vale. Si no me equivoco, ya con esto, más o menos, los conceptos básicos eran los que estaban en el SCORM. Para seguir ayudándoles,
vuelvo a repetir, sé que el manual puede ser muy denso en cuanto a contenido, tienen en la unidad 1 de SFI, la actividad 2, la que dice radiación solar, si abren el PDF es una recopilación de diapositivas que es para que ustedes puedan tener un resumen de todo lo que van a necesitar. En ese PDF hay intercaladas actividades. Esas actividades son las que me tendrán que subir en el enlace, ¿de acuerdo? Todas las actividades que están intercaladas en ese PDF. Hay varias, hay como unas 6 o 8, ¿de acuerdo? Son sencillitas, realmente son muy fáciles, pero las tendrían que ir haciendo todas. La primera actividad que les he puesto es las aplicaciones de la energía solar térmica, que en cuanto a aplicaciones, se lo he puesto como una actividad de busquen ustedes información. Hay miles, ¿vale? Busquen casos curiosos, añadan fotos, cúrrense ese ejercicio, ¿vale? Porque hay... No sé qué, pero... ¿No encontré mucho? ¿No encuentras? ¿De fotovoltaica? Miles. Fotovoltaica hay miles de aplicaciones. Pero de... Incluso había ranking y todo, de las más grandes de las más. Pero energía solar térmica o termosolar, ¿no? Termosolar también. No encontré nada. Y yo dije, bueno, no voy a tener fotos porque entonces el texto se me hace mucho más. Nah, bueno, da igual. Ya la miraré y ya te diré algo. Y después tienen un test de autoevaluación. En test creo que le puse 13, 14 preguntas, algo así era, ¿vale? Simplemente para que vayan cogiéndolo. En el examen, a diferencia de todos los exámenes que hemos hecho, no me voy a fiar solo del test de ese de autoevaluación. Van a entrar muchas más preguntas, ¿vale? En el examen. O sea que fíjense bien, sobre todo en el PDF de radiación solar, ¿vale? Ahí lo tienen todo bastante resumidito. En cuanto a actividades, ¿qué actividades son las que nos van a entrar en este examen? Pues en este examen lo que nos va a entrar es el cálculo de cuál es la inclinación óptima de los captadores solares, cuáles son las pérdidas por inclinación de los captadores solares y cuáles son las pérdidas por sombreado de los captadores solares. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy les voy a explicar cómo se calculan esas 3 cosas, solamente la parte práctica, ¿vale? El mismo día del examen, cuando terminemos el examen, dependiendo de cuánto tiempo les lleve entre este examen y el examen de PSJ, pues en vez de irnos directamente, como hemos hecho otras veces, de que 2 horas se hace el examen y nos vamos a casa, lo que vamos a hacer es aprovechar y subir a la azotea y ya les empiezo a explicar elementos de la instalación solar térmica, ¿vale? Porque si no me equivoco, el siguiente miércoles después del examen solo le toca a Pedro clase, a las 4 horas. Y me gustaría a mí empezar ya que vieran, cuando vieran el manual, que al menos ya les vaya sonando los elementos que hemos visto arriba. Que cuando vean, existen distintos tipos de captadores, pues que vean y les suene, vale, yo ya los vi, ya vi cuáles son los problemas de los dos, cuál es lo que tengo que hacer. Pues bueno, simplemente eso es lo que quiero hacer el miércoles que viene, ¿de acuerdo? Para que ya vayan teniendo un poquito de conocimientos previos. Acuérdense de eso, el examen es el miércoles. Bien, voy a abrir el... ¿Cuál es el de esta unidad y el de PSJ? Y el de PSJ, según lo que les diga Pedro que va a entrar, ¿vale? ¿Esta unidad es todo teoría? Esta unidad, no, la práctica es lo que les voy a explicar ahora. Justamente la práctica, las pérdidas por inclinación y las pérdidas por sombreado. Que se los estaba buscando porque... lo tengo, ya sé, que se los apunté directamente aquí. Esto me va a hacer instalar los plugins. Este es el PDF que yo les he colgado, ¿no? Voy a saltarme toda la parte de radiación, que esa sería, digamos así, la teórica, y voy a irme directamente a lo que me interesa. La radiación solar. Para poder determinar cuánto vale la radiación solar en una zona en concreto, existen varios métodos, ¿vale? Nosotros normalmente nos fiaremos de datos ya estipulados. Es decir, los 2 métodos los podríamos resumir en tablas de radiación solar, que las tablas,
Creo que no se las he puesto todavía, ahora que caigo. Las tablas se las tengo que subir yo a la plataforma, ahora después. A ver dónde lo tengo. No tengo que tener ni eso. Perdonen que tengo un montón de cosas porque lo de solar lo tengo repartido en dos cosas. Vale, aquí tienen las tablas, ahora se lo subiré a la plataforma después para que lo puedan tener todos. Esta, por ejemplo, sería una tabla de radiación incidente. La fuente de la que he sacado esta tabla en concreto es un organismo que se llama Sensolac, que es uno de los que ahora mismo está sacando los datos mejor y más exactos, digámoslo así, ¿vale? Ellos tienen sus cursos privados también y todo, entonces, bueno, digámoslo así, lo he sacado de los libros de ellos. Entonces, si se fijan aquí, nos viene el valor medio de la radiación incidente sobre una superficie horizontal, es decir, sobre un suelo liso, ¿vale? Separado todo por las diferentes provincias de España y en los diferentes meses del año. Y lógico, la radiación solar no es lo mismo en pleno mes de julio que en pleno mes de diciembre. Entonces nos va a ir cambiando mes a mes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las formas en las que ustedes van a tener para obtener los valores de la radiación solar en una zona. ¿De acuerdo? La otra forma de obtener los valores de la radiación solar son los mapas solares. Los mapas solares los podemos obtener, no sé un segundito que no sé qué le pasa a Carlos que no me oye. No sé qué estará haciendo raro, porque yo aquí sé que no le puedo hacer nada. Ni idea. Bien. Lo que les iba a decir, por ejemplo, un mapa solar no se metan todos a la vez porque son muy pesados, ¿vale? Entonces, yo les enseño uno, pero no lo ven después en casa, porque si no... En el IDAE tienen justamente un mapa solar, IDAE. En el IDAE, sí. Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, es lo que se llama el IDAE. Es un organismo bastante bueno en cuanto a que es el que normalmente suele publicar todas las subvenciones que se sacan de energía solar térmica o fotovoltaica, suele barajar todas las energías renovables, no solamente se queda con una. Entonces, está bastante bien en ese sentido, ¿de acuerdo? A ver si encuentro el enlace. Porque aquí está. Ahora mismo no me sale el enlace. Aquí me dicen, a ver si no hay... Me voy a meter en el mapa, aunque no es qué es, pero les enseño cómo funciona, porque en el mapa eólico también viene atrás. Atrás eólico de España, entonces, acceso a la aplicación, perdón. Que espera, bueno, que se vaya cargando. Bueno,
El mapa eólico es básicamente, el mapa solar es como este mapa eólico, ¿vale? Lo único que aquí nos aparecería es, en vez de todos los datos de vientos, nos van a aparecer son las radiaciones. Funciona exactamente igual, lo único que habría que hacer es meterse en Canarias, por ejemplo, si es lo que queremos calcular, y entonces nos acercaremos y podremos incluso poner aquí la provincia en la que deseamos ver los datos, y picando en los diferentes puntitos nos va a ir dando los valores de radiación, ¿vale? Es una alternativa, en este caso porque es un mapa eólico. Yo les pondré el enlace correcto, ya que ahora no sé por qué no me sale el dichoso enlace. Bueno, ahí no escuchas nada. Un segundito. Voy a ver si le puedo arreglar esto a Carlos, porque no sé por qué motivo dice que no me escucha. Bien, mientras Carlos se va... Vale, eso en cuanto a los mapas solares. Sería un mapa solar parecido a este, ¿de acuerdo? En el mapa solar, si se fijan, nos viene dividido por zonas. Tenemos la zona 1, 2, 3. Mientras más bajo sea el número de la zona en la que estoy, menos radiación solar vamos a tener. Importantísimo para Canarias, estamos en la zona solar 5, la mayor de radiación, ¿vale? Lógico, eso sí lo entendemos. CTE nos va a definir, yo les colgaré el documento básico de ahorro energético del DBHS, se los colgaré para que lo puedan tener y ver justamente todo lo que nos dice el documento básico en cuanto al cálculo de la radiación solar. ¿De acuerdo? Nos estipula que justamente sabiendo la zona geográfica en la que estamos, nos va a determinar qué porcentaje de nuestro consumo, por ejemplo, de agua caliente, necesitamos aportar por medio de la radiación solar, ¿vale? En Canarias es fácil. Independientemente del volumen de acumulación que tengamos, siempre es el 70%. ¿De acuerdo? Siempre el 70% de nuestra producción de energía solar, de nuestro consumo de energía solar térmica, mejor dicho, debería ser aportado por la energía solar. ¿De acuerdo? Bien, eso en primer lugar. Voy a ir un poquito más rápido con esto. Vale, distancia mínima entre baterías de captadores. Esto, ejercicio también de examen, ¿de acuerdo? Calcular la distancia de separación entre los captadores. ¿Por qué es importante este factor? Porque nosotros lo que vamos a hacer es que un panel no cause sombra sobre el panel siguiente. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a calcular, el valor máximo, el valor mínimo de la distancia entre una fila de captadores y la siguiente, para que un captador no influya en el de al lado. Bien, teniendo en cuenta eso, otro factor que tenemos que saber, antes les definí el azimut, ¿verdad? El azimut es el ángulo de inclinación de la proyección del Sol con respecto al sur, o sea, más bien de donde tenemos orientado nuestro captador solar para recibir el Sol y la orientación hacia el sur. Ese azimut es un factor que nos vamos a tener en cuenta para calcular las pérdidas por orientación. Para saber exactamente cuál es el ángulo de inclinación del captador, utilizaremos el valor de beta. Es este beta que está representado, ¿lo ven aquí? Esa B rara.
es una beta, ¿vale? El ángulo de inclinación, este sería el captador solar, con respecto al horizontal, ¿vale? Ese es beta. Bien, el beta tiene un beta óptimo, es decir, tenemos un ángulo de inclinación óptimo para los captadores solares, que corresponde siempre con la latitud del lugar en el que estemos. Aquí en Canarias la latitud es 28,1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Realmente se redondea a 30. Entonces se dice que nuestro beta óptimo es de 30 grados. Pero ese 30 grados se le suele decir más menos 10 grados. Se le sumará 10 grados si voy a tener un aprovechamiento prácticamente en invierno. Y se le restará 10 grados si el aprovechamiento es prácticamente en verano. Y lo dejaremos tal cual si es constante durante todo el año. ¿De acuerdo? Entonces, valores entre los que está el ángulo de inclinación aquí en Canarias para un captador solar, entre 20 y 40 grados. Según el uso que yo le vaya a dar a ese aprovechamiento de solar térmica, me iré más por los 20 o me iré más por los 40. Olvídense de los redondeos raros de poner decimales, de decir 28,1. Ustedes en una hora no van a llegar con un medidor de ángulos, ahora no me sale el nombre, y van a ponerse a medir 28,1. Se van a llegar con una escuadra, van a meterla ahí, van a decir 30 grados, ya está. No van a ir a la centésima, a la milésima de los grados, ¿vale? Entonces siempre lo vamos a redondear y vamos a trabajar en ese intervalo de valores. Una vez que hayamos definido cuál es la inclinación de nuestro captador solar, tendremos que calcular cuál es la distancia óptima de separación de los captadores. Factores que van a influir. La longitud del panel. Aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Voy a abrir el Paint para poder dibujárselo. Bien. A la hora de poner un panel solar, imagínense que yo tengo el panel solar acostado así o lo tengo al revés. Lo puedo poner de estas dos formas, ¿verdad? El panel solar, o acostado o levantado. Pues, cuando hablamos de esa L que aparece aquí, lo que nos estamos refiriendo justamente a la altura, digamos así, a la longitud del panel, pero justamente en el lado en el que tenemos levantado, ¿vale? No en la base, sino en el lado inclinado. Por ejemplo, si yo he puesto mi captador solar en esta posición, la L sería esta. En cambio, si lo pongo en esta posición, la L sería el lado mayor. Depende de cómo lo ponga, tendré un valor o tendré otro de la longitud del captador. ¿De acuerdo? Esas medidas de captadores nos va a venir en el catálogo justamente del captador solar. ¿De acuerdo? No, será cuando nos vengan las dimensiones de un panel. Normalmente esta medida de aquí suele estar en torno a los 2 metros, ¿vale? El lado grande, y el lado chico ya depende. Ya los hay bastante variables, ¿vale? Depende del tipo de captador, lo tendremos más grande o más pequeño. Pero sí es cierto que en torno al metro, más o menos, ¿vale? Normalmente la superficie de un captador suele ser de 2 metros cuadrados. Aproximadamente. Los hay más grandes, los hay más pequeños, es como todo, pero la media está en los 2 metros. Bien, ¿entendido esta primera parte de lo de la L que tomarán los diferentes valores? Esto es importante porque yo les voy a pedir que me calculen justamente la distancia entre captadores en 4 casos. Y ahora lo van a ver y uno de ellos lo van a hacer gráficamente con AutoCAD, que no lo vamos a hacer a mano, porque si no tardaríamos mucho más. Bien. De forma básica, otros elementos que tenemos que determinar. ¿Ya hemos aprendido un poquitito de trigonometría o no se acuerdan de la trigonometría? No demasiado, ¿verdad? Viendo el seno y la tangente de ahí se me está poniendo así un poco. Es fácil, es fácil. Ahora les explico. Primero, la proyección horizontal, vertical, ¿verdad? Sí, vertical, lo he dicho bien, sería esta H, ¿vale? Es la altura máxima que tiene el captador. Pues entonces yo puedo calcular este valor que aquí viene definido como B, ¿como qué? Como el coseno, y ahí ya nos perdemos. ¿Repaso trigonometría? ¿No se acuerdan de la trigonometría? No. No, sinceridad ante todo. Muy bien. Bien.
Vamos a repasar un poquito de trigonometría. Para cualquier triángulo, acuérdense que yo tengo un pulso pésimo, ¿vale? Para cualquier triángulo que nosotros tengamos, si este es el ángulo que voy, para seguir la misma nomenclatura, el ángulo beta, ¿lo están viendo bien o muy pequeño? Sí, se me ve. Vale, si este es el ángulo beta, yo voy a definir como catetos la base, que sería el cateto continuo, y el lado que esté justo al frente del ángulo sería el cateto opuesto. ¿Bien hasta aquí? Bien. Al valor que está enfrente del ángulo de 90 grados es a lo que vamos a llamar hipotenusa. Normalmente la hipotenusa se suele representar con una H. Lo único que pasa es que yo aquí, para que no se líen con la otra H de la proyección vertical, lo que voy a hacer es llamarla A, ¿vale? Simplemente para que no se líen. Entonces, ¿cómo podemos relacionar todos los términos que estamos viendo ahí? Justamente por trigonometría. Entonces, se define el seno del ángulo beta como el valor del cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básico. Si yo sé cuánto vale beta, porque lo hemos definido, y quiero calcular cuánto vale h, y sé cuánto vale este lado, que sería la longitud del panel, puedo calcular directamente h. O puedo calcular esto. ¿Cómo calculo el cateto continuo? Con el coseno. El coseno del ángulo beta sería igual al cateto continuo partido por la hipotenusa. La hipotenusa, en este caso, recuerden, es la longitud del panel. La longitud en el lado que está levantado, ¿vale? Y por último, tenemos la tangente. Bueno, en realidad hay otras razones trigonométricas, pero bueno, para las que a mí me interesan son estas, ¿vale? La tangente de beta sería el valor del cateto opuesto partido por el cateto continuo. O lo que es lo mismo, el seno de beta partido por el coseno de beta. Al final me he hecho una experta, estoy viendo con el fin. Bien, ¿se les ha quedado esta parte de la trigonometría? No, estaba mirando bien. Vale, Carlos sí se acuerda algo de eso que está escribiendo por ahí. Él lo tiene más fresco. Bien. ¿Lo han visto? ¿Se acuerdan ya un poquito de trigonometría? Esto no es difícil, ¿no? Nunca lo vi. ¿Nunca lo viste? ¿En qué año dejaste el instituto? Pues, O sea, ¿en qué año no? ¿En qué curso? no, O sea, ¿tú hiciste por ciencia? geografía, historia. ¿Qué año dejaste de dar matemáticas? Pues me parece que primero no bachillerato No, pero ¿cuándo te pasaste a letras? en bachillerato. O sea, ¿hasta cuarto de la ESO? Hasta cuarto de eso. En mi matemática Sí. normal. Sí. Vale. No viste trigonometría. No, de eso no. Yo no viste trigonometría. El FP de electricidad y no he visto ¿Con el de electricidad? Sí te hace falta el término de coseno de cuando utilizas la batería de condensadores, pues por ejemplo. no. Ya no he visto ni seno, ni coseno, ni tangente. Joder, bueno, vamos despacito entonces, no le voy a agobiar mucho. No le voy a machacar demasiado. Básicamente Son formulitas, son 3 fórmulas. Y las he puesto despacito y explicadas. Parece fácil. Entonces, voy a borrar mi pizarra. Bien, vamos a ver qué pasa con el ejemplo que yo les acabo de poner del captador. Vale, voy a dibujar este dibujo que tenemos aquí en el plano para que lo puedan ir viendo. Estábamos diciendo que yo tengo un panel solar, tendría representado por aquí, tengo su proyección horizontal y su proyección vertical, ¿vale? Y yo sé que quiero poner justamente otro captador solar, ¿vale? Pero no sé a qué distancia lo tengo que poner del otro.
Tengo este captador solar y hay una distancia de separación entre uno y otro. Esa distancia de separación, si se fijan, es la que llamamos DT, la D total. Entonces, sería la que tendríamos definida, a ver si aquí me dejan una doble flecha. No, esa es aquí. Sería la que definiríamos desde este punto hasta la base, entre base de los captadores, ¿vale? Esa sería la D total. ¿Bien hasta aquí? Entonces, para poder hallar esa distancia total, la voy a descomponer en dos partes. Primero, esta D2. Y después, la D1, que es la proyección horizontal del captador. Entonces, vamos a calcular la primera, la D1. Aquí estoy mirando a ver la simbología que utilicé. La D1. Habíamos definido que esto de aquí era lo que íbamos a llamar L, el lado del captador que está levantado. Y a este ángulo lo hemos llamado beta, ¿no? Esto de aquí lo hemos definido como distancia de 1, esta sería la distancia de 2 y esta sería la distancia total. Lógicamente, como se está viendo, la distancia total la suma de las otras dos distancias. No tiene mayor ciencia. Bien. Para calcular de 1, pensemos en trigonometría, lo que acabamos de decir. ¿Cómo lo haríamos? Bien. ¿Yo qué cateto es el que tengo aquí dibujado? El opuesto, el continuo, con respecto al ángulo beta. Cateto continuo. Si tengo el cateto continuo, ¿cuál era la relación trigonométrica que me relacionaba el ángulo, cateto continuo y la hipotenusa? El seno. El coseno. Cateto continuo, el coseno. Entonces, vamos a ponerlo despacito. El coseno de beta, tal y como yo les acabo de enseñar, sería igual al cateto continuo, que sería D1 en este caso, ¿no? Partido por la hipotenusa, que es L. Si despejo de aquí D1, me va a quedar que es igual a L por el coseno de beta. ¿Lo han visto? Tal y como pone aquí. ¿Han visto cómo con un poquito de lógica no nos tenemos que utilizar la fórmula? No nos tenemos que aprender la fórmula, sino sale con lógica. ¿Bien hasta aquí? ¿Han visto de dónde viene el cálculo de D1? Bien. El siguiente cálculo, el de la D2, que aquí llama D a seca, yo lo he llamado D2 aquí. Voy a borrar el 2 y así lo tenemos igual que está en el texto. El cálculo de D es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque esa D va a depender, voy a cambiar el color. Esta D va, va a depender de la proyección del Sol con respecto al punto en el que estemos, ¿vale? Es decir, yo tendré el Sol por aquí, pasará por el medio del captador y tendré que determinar cuánto es la distancia a la que tengo que poner el siguiente captador para que no haga sombra. Entonces, depende de la proyección del Sol. Esa posición del Sol va a depender del lugar geográfico en el que estemos. No va a ser lo mismo aquí en Canarias que si me voy a Galicia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula? La fórmula es así de fácil. Se calcula primero un factor de corrección, una K, que sería 1 dividido entre la tangente, paréntesis, 61 menos el valor de la latitud del lugar en el que yo esté. Vuelvo a repetir, si estamos en Canarias, la latitud vale 28,1. ¿Vale? Entonces, esto es un valor fijo. Si se fijan, para Canarias siempre tiene el mismo valor. Venimos aquí y sustituimos. La D sería igual a la H por la K. ¿Qué es la H? Como lo definimos antes, la proyección vertical de mi panel. Si es la proyección vertical, si esto es H, sería el cateto opuesto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para calcular H? Haríamos el seno de beta. Muy bien. Entonces, vuelvo a escribirlo. Para calcular H, lo que vamos a hacer es el seno de beta. Seno de beta en este caso va a ser igual a H partido por L. H cateto opuesto partido por la hipotenusa.
Despejando de aquí, obtengo que la H sería igual a L por el seno de beta. Sustituyendo entonces en la fórmula, la D nos va a quedar como L por el seno de beta, dividido todo entre la tangente de 61 menos la latitud. Si piensan que estamos hablando de Canarias... Vale, perdón. No me puedo. Vale. Vamos a hacerlo ahora despacito todo. Vamos a sumarlo y vamos a ponerlo todo. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, la D era igual a la H por la K, ¿no? La H acabamos de definirla que es igual a la L por el seno de beta. Bien. Y la K, ¿cómo que la definimos? Como 1 partido por la tangente. Yo suelo escribir la tangente como tan o TG nada más, ¿vale? Paréntesis, la tangente de, no multiplicado, es la tangente de 61 menos la latitud. La latitud en Canarias hemos dicho que vamos a poner 28, ¿vale? 28,1, aproximadamente 28, no va a cambiar mucho el valor. Si tenemos en cuenta que este valor es constante, fíjense que todo este lado de aquí es siempre lo mismo aquí en Canarias. Encima, la beta también es constante, porque casi siempre es 30 grados. La orientación óptima es 30 grados de inclinación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo puedo calcular este valor y simplemente multiplicarlo por el valor de la longitud. Y tengo un valor que prácticamente siempre es constante. ¿Lo han entendido? ¿Vale? Entonces, un valor que nos podríamos aprender de memoria y decir, pues eso, multiplicado según sea la longitud del panel, pues siempre tengo más o menos que la distancia entre captadores es esta. Lo normal es colocar el panel siempre con el lado inclinado, el lado más grande de esta L, fuera el lado más grande del panel. Rara vez lo vamos a colocar al revés, ¿vale? Entonces, si tenemos eso en cuenta, normalmente esa L siempre está en torno a los 2 metros. Entonces podríamos obtener un valor prácticamente constante de distancia de separación de captadores. Eso se los dejo a ustedes, ¿vale? Para que calculen ese valor. Vayan practicando. Sí. Hace rato creo que empecé la grabación, ¿verdad? A ver. Queremos que se oiga. Grabarse está. Carlos dice que desde casa me oye. Entonces, si Carlos me oye y yo estoy grabando, yo supongo que se está grabando correctamente. Sí, le tengo la pizarra compartida. Carlos ha seguido todo lo que yo estoy haciendo. Se escucha perfectamente, dice Carlos. No, yo digo para ver después en caso. Sí. Unas cuantas veces. Sí. Que conste que estoy yendo más despacio de lo que voy con el curso del paro. Estoy yendo en plan de no me muerdan. No, la diferencia es que ellos son presenciales y ustedes son online. Entonces a ellos se los repito ahora, hacemos los ejercicios juntos y mañana lo volvemos a hacer todos juntos. A ustedes tienen hoy para verlo. Vale, entonces por eso estoy yendo un poquito más despacio. ¿Han entendido entonces cómo calcularemos la distancia de separación total del captador? Lo único que nos queda es cuando ya tengamos ese valor de D, aquí en el esquema, cuando tengamos calculado D con esta fórmula, D1 con la fórmula que utilizamos antes, la suma de los dos valores, me dará la distancia total de separación de captadores. ¿De acuerdo? ¿Mejor? La tangente de 61 menos 28, eso ¿cómo se hace? Vale. Para hacerlo, ustedes se vienen, por ejemplo, en la calculadora de aquí del ordenador, hay que tenerla primero que nada en ver modo científico, ¿vale? Si la hacen con una calculadora de ordenador, si la hacen con su calculadora de toda la vida, no necesitan esto, ¿vale? Que ya les aparece la letra tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? La tangente del valor que necesitamos. Entonces ponemos tan. No, primero, en la calculadora esta funciona al revés. Hacemos primero la resta de los ángulos. 61 menos 28. Ponemos tan y ya nos calcula el valor de tan. Pero como lo que teníamos era 1 partido por, le tengo que hacer lo que se llama inversa. 1 partido por el valor que está en la pizarra. Entonces digo 1 partido por x. Ya le tengo hecho 1 partido por el valor de antes. Ya eso sería el valor de todo esto de aquí. Al final se los estoy haciendo yo. Es decir, después de Empieza.
No, haz la resta primero. Hago la resta. 71 menos 28. Le doy a tal y ya tengo el denominador, tangente. Sí. Pero como tengo 1 partido por, hago 1 partido por x. Vale. Ya tengo todo. Vale. Cuando ya he llegado ahí, ¿qué es lo único que me falta? Multiplicarlo por el seno de 30. Entonces voy a poner 30, le hago su seno, cierro paréntesis, 30 porque es el beta óptimo, acuérdense, ¿vale? Y ya le doy a igual y ya tengo todo el resultado. 0,77, 0,8, no vamos a estar con los centímetros midiendo sobre el terreno. Lo que deberíamos De multiplicar por la longitud. Pero digo que eso es el dato que nos decía que deberíamos. Exactamente. Con ese 0,8 aproximadamente, si lo multiplicamos por la longitud, 0,8, yo les decía que la longitud normal es de 2 metros, la distancia de separación de captadores debería estar en torno al 1,6 metros. Más o menos, para tener un valor fijo para Canarias. ¿Vale? Ya cambiará, lógicamente, si están haciendo proyectos para Palma de Mallorca en vez de en Canarias, para Sevilla en vez de Canarias. Cambia siempre según la latitud del lugar, ¿vale? En las tablas que les voy a subir van a tener todas las tablas de latitudes de las diferentes provincias españolas, ¿vale? Para que no se vuelvan locos. Yo suelo ser en plan puñetera, aunque les diga Canarias tenemos un valor fijo de 1,6 de separación de captadores, en el examen les voy a poner, por ejemplo, Madrid, Coruña o lo que sea, para que lo tengan que calcular, ¿vale? Para que no sea siempre el mismo valor. ¿Han entendido cómo se calcula la distancia mínima entre captadores? Bien, ahora viene cuando yo soy mala. Y es cuando les digo, voy a ver, vale, Carlos no ha dicho nada. Cuando les digo, vamos a complicarnos un poquito la vida. Espera, antes de complicarnos, vamos a acabar de complicarnos correctamente. Entonces, partimos de que el ángulo beta es 28 para Canarias. 28 el óptimo, entonces lo redondeamos a 30 grados. A 30. Siempre lo vamos a redondear porque no vamos a estar midiendo el último grado. El beta no nos da por tabla. El beta nos viene de la latitud del lugar. Latitud. El beta óptimo es igual a la latitud del lugar en el que estemos. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca ponemos el óptimo, sino siempre lo vamos a redondear al valor que nos interese. Entonces, en este caso, 30 grados. Latitud más menos 10 grados. Lo del más menos 10 grados es dependiendo de la utilización que le vayamos a dar a los paneles solares, ¿vale? Ahora lo tienen en una diapositiva más abajo, ahora se lo vuelvo a poner. ¿Y todavía dejarlo fijo todo el año? No, siempre lo dejamos fijo. En solar térmica lo vamos a dejar fijo. En fotovoltaica, en cambio, lo que nos interesa es a lo largo de todo el día ir redireccionando el panel solar para que siempre esté lo más perpendicular posible a la radiación solar. En cambio, en térmica, como en térmica sí aprovechamos la radiación difusa, nos da igual un poquito, ¿vale? Porque lo único que nos va a interesar es calentar el fluido caloportador, que es el que circula por el interior de los paneles solares, ¿vale? ¿Ustedes saben algo un poquito del funcionamiento? Yo sé que Emilio sí, del funcionamiento de captadores solares. No, vale. Les explico un poquito, aunque no entra para este examen, entrará en el siguiente, en este solo entra radiación, pero para que vayan ya teniendo un poquito las ideas de por qué estamos haciendo esto. Cuando estamos hablando de energía solar térmica, como su nombre indica, lo que vamos a utilizarla es para calentar, ¿vale? Nuestra función principal es obtener energía calorífica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a tener un panel por el interior del cual va a estar circulando un fluido, es decir, va a estar lleno de una serie de serpentinas o tuberías en el interior de las cuales va a circular ese fluido. Normalmente ese fluido no es más que una mezcla de un anticongelante y agua, ¿vale? Aquí en Canarias, por ejemplo, eso del anticongelante se utiliza más bien poco. ¿Por qué? No tenemos temperaturas tan extremas, ¿vale? Entonces el anticongelante sí, a lo mejor en San Mateo nos interesa ponerlo en invierno, pero durante el resto del año no nos interesa tanto, ¿no? Entonces ya es cuando tendremos que valorar un poquito. En la península, lógicamente, el anticongelante es fundamental durante prácticamente todo el año.
Ese fluido lo vamos a llamar fluido caloportador, porque ese fluido es el que va a recoger, al estar circulando, ya lo veremos en la próxima unidad, por los diferentes recorridos, diferentes serpentinas que hay en el interior del panel solar, se nos va a ir calentando, ¿vale? Hay unas características determinadas en ese panel que va a permitir que la temperatura del fluido, desde que entra por la base, pues vaya aumentando, aumentando, hasta que salga muy caliente cuando sale por la parte superior del panel, ¿vale? Entonces, ese fluido es llevado después a un sistema de intercambio en el que lo vamos a hacer ceder calor al agua caliente sanitaria, ¿vale? De esta forma calentaremos nuestro agua caliente sanitaria. Digámoslo así, que ese es el principio básico de funcionamiento. Entonces, para calentar agua, perdón. Hasta las 10, sí. Mira. Por lo del aula para grabarlo. Vale, perdón. Perdón un momentito. No, dile que sí, que yo se lo digo a las 7:30 que voy para allá. Vale, ya se lo digo. Vale, perdón. Carlos me está preguntando que si lo de las fórmulas estaba en la teoría. Acuérdense que se lo acabo de enseñar. Las fórmulas están dentro de lo que les he puesto como actividad 2 de la unidad 1, ¿vale? Todo esto que estamos viendo. Bien. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Bueno, les estaba explicando lo del funcionamiento básico de un captador solar. ¿Lo han entendido? Entonces, como es para calentar, lo único que nos interesa es que nos llegue calor. Nos da igual que esté demasiado perpendicular o que sea radiación difusa, lo que nos interesa es que nos llegue calor. Entonces, por eso un captador solar térmico no nos interesa estar jugando con la orientación durante todo el año, sino lo dejamos fijo y nos despreocupamos un poquito de todo. En cambio, uno fotovoltaico, ahí sí interesa sobre todo el valor de la radiación que va a incidir. Ya les explicaré el efecto fotovoltaico y cómo funciona, para que lo entiendan, ¿vale? Básicamente se trata de que mientras más radiación llegue, mayor electricidad vamos a obtener. Entonces ahí sí nos interesa tener un dispositivo de seguimiento solar para que siempre esté el captador solar en continuo movimiento, para que esté siempre perpendicular a los rayos solares. Para aprovecharla, va al mismo tipo de zona. Exacto. Para aprovechar hasta el último ratito. Carlos, sí, el miércoles tienen los 2 exámenes. Me estaba preguntando. Bien, vamos a seguir entonces con lo que les iba a decir ahora, de que yo soy un poquito puñetera y les complico un poquito la vida. Imaginémonos ahora que yo les digo, vale, de acuerdo, eso está muy bonito, estoy en plano, pero ¿y qué me pasa ahora? Hace tiempo que no abría este AutoCAD, vale, no tengo nada. Si yo les digo que vale, que yo quiero colocar mi panel solar según una nave que está a 2 aguas. Imaginémonos que yo tengo que mi sur está justamente, vamos a ponerlo por aquí. No. Odio el AutoCAD, a veces es un poquito caprichoso. Vamos a poner sí. Vale. Lo dibujé un poquito pequeño. Hey, sí. Tenemos el sur por aquí, en esta dirección. Tengo mi campo de 2 aguas.
¿Cómo tengo que orientar entonces los paneles solares? Pues tal y como lo que yo he definido, lo que tendremos que hacer primero que nada es decir, vale, mi captador solar tiene esta inclinación. Vamos a decirle arroba menor, si es 30 grados, 180 menos 30, 150. Vale. Este es mi captador solar con una inclinación de 30 grados, ¿vale? Aproximadamente. ¿Vale? No estoy jugando con las escalas, sino con el ángulo se lo he puesto a escala, ¿vale? Para que lo vean bien, voy a achatar un poquito mi nave, porque si no, no lo van a ver claro. He achatado un poco la nave para que se vea la diferencia, ¿vale? Nada más. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo tendré que jugar con lo mismo. Básicamente, yo tendré mi altura, ¿verdad? Mi dibujo básico de mi captador. Hasta aquí vamos bien. Después tendré que calcular cuánto vale, justamente, como lo que acabamos de hacer, el valor de ese de 1,6, la distancia entre captadores, ¿no? Y la tendré, yo no la voy a dibujar exacta, ¿vale? Lo digo para que lo tengan en cuenta. Y la tendría que haber puesto desde aquí hasta allá, la distancia que fuera. En este caso me lo voy a inventar un poquito más o menos. Básicamente, este sería el triángulo que teníamos dibujado antes, ¿no? Esta sería la proyección del Sol, este sería el captador solar, la altura y la proyección horizontal. Y esta es la distancia total del captador. De forma que yo ahora podría poner la siguiente serie de captadores, simplemente copiando todo el conjunto, lo pego aquí y voy poniendo donde están los diferentes captadores. ¿Me entiendes? Tendría que restarle el ángulo de la cubierta. Ahí va la cosa, muy bien. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es coger esto, venirme aquí y decir, vale, voy a colocar mis paneles solares. Mi primer panel estaría ahí, ¿de acuerdo? Pero es que el segundo en realidad ya me deja de hacer sombra cuando me pongo, no sé para ponerle la referencia. Fíjense que estamos repasando acá. Si me pongo en este punto, ¿lo ven? Porque ya ahí ya dejo de tener sombra. Entonces puedo seguir aprovechando los captadores. Normalmente en la cubierta no lo ponemos justo en la cubierta, sino unos centímetros más abajo, ¿vale? Yo aquí en este caso, para que, como no lo tengo calculado, lo voy a poner así. Ahí lo podríamos poner. Fíjense lo que pasa en el último. Si yo pongo para este lado de las dos aguas, pongo este captador tal y como está, tengo el problema de que esta proyección la tengo que alargar hasta aquí. Entonces tendríamos que darle a modificar, alargar, hasta aquí. Esto. Traducción. En este lado solo podría poner una fila de captadores. En este caso, ¿vale? Ya tendríamos que depender de cómo es el techo a dos aguas, más o menos inclinado, me dará más. ¿De acuerdo? Nada. Vale. Entonces, en este sistema, tal y como yo lo tengo dibujado, solamente me caben 4 filas de captadores solares. ¿No podría orientarlo de otra forma para poder aumentar el número de paneles? Vale, en este caso lo que podremos hacer es ponerlo en vez de en posición vertical, en posición horizontal, ¿no? Que es a lo que tú dices, orientarlo, girar el panel. Claro. Entonces la L sería menor y al ser menor la L nos va a cambiar. Justamente ese es un ejercicio que yo le voy a poner. Le voy a dar un techo a dos aguas, le voy a decir, ¿qué pasa si el sur está aquí? ¿Qué pasa si el sur está de frente? Tenemos muchos casos. Le voy a dar la dimensión total de la superficie y ustedes me calcularán todo. Ya no solo eso, sino podría, por ejemplo, al estar a dos aguas, aprovechar el agua que está enfrentada al sur y ponerla al sur, y el otro orientarlo, por ejemplo, al norte, al este o al oeste. No, siempre orientado hacia el sur. Siempre tiene que ir orientado. Siempre orientado hacia el sur. ¿Vale?
Claro, para aprovechar. La radiación solar, que si lo pones hacia el norte, no tienes el mismo aprovechamiento. En el hemisferio norte, si estamos en el hemisferio sur, lo orientamos hacia el norte. No me cansaré eso de repetirlo. ¿Lo han entendido esta parte? ¿Vale? Una de las cosas que les explicaré un día que no, por ejemplo, la primera clase que tengamos después del examen, que no tengamos que dar tanta práctica, sino podamos hacer algo práctico arriba, les voy a explicar cómo influye el tema de las sombras también, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo práctico, es decir, voy a poner mi panel solar térmico aquí, cómo influye todas las sombras de las partes estructurales del edificio en ese panel. Entonces haremos todas las mediciones y veremos cómo lo representaremos en su correspondiente mapa, ¿vale? Para ver qué cantidad de sombras tengo. En este caso, como no nos va a dar tiempo de verlo antes del examen, lo que vamos a hacer es que yo simplemente le voy a dar ya el perfil de sombras dibujado y me tendrán que calcular los valores. Eso me hace recordar que me tengo que dar prisa, que no me va a dar tiempo de explicarles esto. ¿Bien hasta aquí? Vale. Recuerden, esto va a ser uno de los ejercicios que les voy a poner. Les voy a decir, tengo un techo a 2 aguas, con tal inclinación de cada techo. Quiero poner paneles con estas dimensiones. El sur está en uno de los laterales del techo. ¿Cuántas filas de captadores solares me caben? ¿Vale? ¿Qué pasa si estoy en Canarias o estoy en Sevilla? ¿Me cambia mucho el valor de las filas de captadores solares que me caben? Eso será el ejercicio que les ponga, ¿vale? Uno sobre la superficie horizontal y otro sobre la superficie a 2 aguas. ¿Entendido? ¿Puedo cambiar? Las dos cosas simple. Las dos cosas, ¿vale? Por los momentos. No es que sea lo único. Bien, visto esto. Estoy yendo rápido, si se fijan, estoy saltándome lo que no considero que ustedes vayan a tener demasiado problema. Estoy calculando. Vale. Ahora, aquí tienen ejemplos de dos tipos de captadores solares, ¿vale? Este es el que llamamos captador de placa plana, es totalmente plano y lo que tiene es un serpentín en su interior. Y este es el captador de tubo de vacío. Principal diferencia entre los dos, el captador de placa plana lo vamos a utilizar en zonas cálidas. ¿Por qué? Porque tiene un rendimiento un poquito menor, bueno, un poquito, bastante menor. O sea, tarda más en calentar el fluido que hay en su interior. En cambio, un captador de tubo de vacío, aquí en Canarias, por ejemplo, no es nada aconsejable por el exceso de calor que hay. Se calienta demasiado rápido, es uno de los que tienen mejores rendimientos, se calienta demasiado rápido y empezamos a tener problemas de que incluso el tubo en el que está revienta y empieza a estallar todo, ¿vale? Entonces, el de tubo de vacío no es aconsejable para Canarias. Ya se los enseñaré arriba a los que están en la azotea, ¿de acuerdo? En la inclinación beta, vale. Vamos a definir ahora lo que son las pérdidas por orientación, las pérdidas por sombra. Pérdidas por orientación e inclinación. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo de cómo sean las características de la fachada, bueno, de la terraza donde yo vaya a poner mis captadores solares, si es a 2 aguas, si es terraza plana, pues hay veces que me va a ser imposible orientar el captador solar totalmente hacia el sur. Y le voy a tener que dar una pequeña desviación, un pequeño azimut. Pues por tener ese azimut o por no haber puesto la inclinación de 30 grados, hay muchos casos en los que para colocar los paneles solares, en vez de colocarlos con el ángulo de inclinación de 30, dicen, prefiero perder un poco de inclinación si ya el techo de 2 aguas lo tengo 25 grados y aprovecho y pongo los captadores directamente sobre el techo y así los puedo poner uno al lado de otro y no tengo tanta sombra. Podría ser una alternativa, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estoy teniendo pérdidas por no tenerlo orientado, como sería el factor óptimo. Entonces, así es como surgen las pérdidas por orientación e inclinación, por no tener la orientación hacia el sur o por no tener la inclinación óptima. En cuanto a las pérdidas de sombra, por desgracia, por mucho que queramos, un panel solar no siempre va a estar al sol. Vamos a tener algunos elementos que nos van a causar sombra en nuestro panel solar. Esas sombras, lógicamente, lo que van a jugar es a que no vamos a estar calentando tanto el fluido caloportador que tenemos en el interior. Entonces tendremos que calcular cuántos son las pérdidas debido justamente a esas sombras. El CTE nos da los valores máximos en tanto por ciento que tenemos que tener
de orientación, inclinación y de sombra, ¿vale? Según 3 casos. Caso general, el caso en el que lo vamos a construir como los ejemplos que estaban antes, son una estructura metálica y nosotros le vamos a dar la inclinación que queramos. Superposición, el caso que les comentaba, vamos a poner los paneles solares térmicos encima de un techo que ya está, un techo a 2 aguas. Integración arquitectónica, el panel solar forma parte de la estructura del edificio. ¿Vale? Aquí era donde tenían que haber buscado en la actividad esa uno que les he puesto casos prácticos. ¿Vale? Casos de cada uno de los tipos, hay muchos casos curiosos. Yo voy a ver si les hago una recopilación de lo que no se debe hacer. Lo he hecho con el curso del paro, presenciales diferentes, y hay muchas cosas graciosas en cuanto a prevención de riesgos laborales a la hora de montar tanto paneles solares térmicos como fotovoltaicos. Vale, lo que no se debe hacer. Bien. Lo que les decía, sumaremos 10 grados si estamos hablando del invierno y restaremos 10 grados si estamos hablando de verano. Entonces, si vamos a hacer un consumo básicamente de un edificio, un complejo de unos apartamentos en el sur que solo los tengo abiertos en pleno verano, pues podríamos ponerle en vez de 30 grados, 20 grados. Pero en cambio, si tengo un hotel rural que solo lo abro prácticamente en invierno, lo podremos poner a 40 grados. ¿De acuerdo? En caso general, la latitud geográfica. Aquí nos quedamos en 30. ¿Vale? Bien. He explicado lo que es la beta y lo de la alfa. Ya les he dicho el ángulo máximo de inclinación. Vale, esto nada. Esto ya se los explicaré con calma. La fórmula. Estas dos formulitas. Aprendérselas de memoria. ¿Cómo se calcula las pérdidas por orientación e inclinación? ¿Vale? Depende, simplemente hay que calcular. La beta es la beta real, si yo lo he puesto 30 grados, por ejemplo. Beta óptima, los 28,2, con lo cual esto nos va a dar una mierdita de pérdida, ¿vale? Y el azimut. El azimut es si tengo alguna desviación con respecto al sur, acuérdense, ¿vale? Pues de esta forma calcularemos las pérdidas por orientación e inclinación. ¿De acuerdo? Tenemos 2 casos, dependiendo de cuál sea mi valor de beta. Si mi beta es menor que 15, mi beta está entre 15 y 90. Casi siempre está entre 15 y 90. ¿De acuerdo? Casi nunca lo vamos a poner tan plano. ¿Visto cómo se calculan? Es facilito, solamente es aplicar la fórmula y ya está. De esta forma se calculan las pérdidas. Cuidado con eso. ¿Qué quiero decir con eso? Se calculan las pérdidas, pero no el factor de pérdida. Entonces, una vez que hayan calculado las pérdidas, el factor de pérdidas por orientación, yo normalmente lo suelo poner como FI, pérdidas por orientación e inclinación, de ahí la I, ¿vale? Se calcula siempre como 100 menos las pérdidas que hemos calculado con la fórmula anterior, dividido a su vez entre 100. De esta forma pasaremos del valor de pérdida al valor del factor de pérdida. ¿Bien? Ahora les explico después para qué utilizan, bueno, lo de la radiación sí se lo debería poner en este tono. ¿Bien? Vale. Vale. Después tenemos las pérdidas por sombreado, que esas me acabo de dar cuenta de que no están en la presentación. Eso sí las tengo que dar. Mira si encuentro el ejercicio de solar térmica. El alfa de la fórmula esta. El alfa es el azimut, la desviación con respecto al sur geográfico.
¿vale? Si tienes que, por ejemplo, el sur está CK, pero tú, por narices, por cómo tienes la orientación de tu edificio, tienes que poner panel así, estaría, perdón, CK, y tú pones el panel así, no estaría orientado hacia el sur, perpendicularmente no está el sur. Pues el ángulo que forma la perpendicular del panel con el sur, ese sería la sur. ¿Mejor? Lo vas a ver bien en el score que puse. Ahí sí se ve claro lo que estoy diciendo ahora, ¿vale? No sé por qué no encuentro el ejercicio que... No sé dónde tengo el ejercicio que les quería poner de... Lo tengo en otro pendrive, pero eso no lo tengo aquí. El ejercicio que les quería poner justamente de cálculo de sombreado. Vale, perdón. Y creo que ya lo tengo por aquí. Ya se lo tuve. Y SBS, Vale. Esto es una videolección que ya grabé, pero no sé para cuándo la van a tener lista, ¿vale? Es la explicación de cómo calculamos la radiación incidente. ¿Se acuerdan que antes les enseñé la tabla y les decía que era la radiación incidente sobre el eje horizontal? Nosotros en realidad tenemos nuestro captador sobre un eje, sobre un plano inclinado, ¿verdad? Pues tendremos que transformarlo de uno a otro. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues aquí tienen un ejemplo, como no sé cuándo va a estar subida la videolección, yo les subiré la presentación primero para que ustedes lo hagan sobre la presentación, ¿vale? Mientras no esté la videolección. Pues los pasos son los siguientes. Primero que nada, sabiendo la localidad en la que estamos, nos vamos a las tablas que les di antes. Sacamos el valor de la radiación. Una vez que ya tenemos cuál es la radiación horizontal, lo siguiente es multiplicarlo por un factor de corrección que va a depender de la inclinación que yo le tenga al panel. Entonces, esa inclinación del panel va a depender de la latitud del lugar en el que yo esté y la inclinación real del panel. Y entonces así, de esta forma, imagínense que si estoy en una latitud, en este caso de 40, le he dado una inclinación de 30 grados, pues el valor de K tendrá estos valores para cada mes del año, por ejemplo. ¿Vale? ¿Lo han visto? Entonces, sabiendo eso, yo rellenaría esta tabla. La radiación horizontal, según la primera tabla que les enseñé. La K la tienen también en estas tablas, que yo les subiré. A partir de aquí, según la latitud, va saliendo las distintas tablas con sus distintas inclinaciones, ¿de acuerdo? Entonces iríamos, por ejemplo, aquí en Canarias, iríamos a la de la latitud 30, perdón, creo que sí estaba la de 28. Diríamos la de latitud 28, diríamos ángulo de inclinación 30, y estos serían los valores de K para cada mes del año. ¿Vale? De esta forma sacaríamos el valor de la K. Y la radiación incidente sobre el plano inclinado es simplemente multiplicar esos dos valores. Eso lo hacemos con una hoja de Excel y lo hacemos rapidito. ¿Lo han visto? Básicamente la mayoría de las hojas de Excel ya lo calculan solas. Ya les pasaré alguna después de que hayamos visto todos los cálculos a mano. Ya les daré una hoja de Excel con todo eso. Una hoja de Excel, ¿no? Esto es nada, esto se hace como si nada. Yo les enseñaré hojas de Excel complicaditas. ¿Lo han entendido? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente la radiación aprovechable, ahora en realidad habría que añadirle una columna que sería el factor de inclinación y multiplicaríamos todos estos valores por las FI que calculamos antes con las formulitas aquellas, ¿vale? Entonces multiplicaremos la RI por la FI y también por el factor de sombreado.
El factor de sombreado, y viendo la hora que es, se los explico la semana que viene y no entrar en el examen este, sino entrar en el siguiente, ¿de acuerdo? Porque si no, ya no nos va a dar demasiado tiempo para ver. Entonces, calculamos la radiación y el factor de sombreado también habría que multiplicar los dos factores, factores de inclinación, factor de sombreado y la radiación sobre el plano horizontal. Y de esta forma tendríamos el valor de la radiación totalmente aprovechable. ¿De acuerdo todo? ¿Bien? Complicado. Es que la cara es de, lo has pintado demasiado fácil, nos va a pasar como siempre. El ejercicio fíjense que aquí lo tienen hecho, ¿vale? Les define todos los pasos en la primera hoja y después les pone los detalles de todas de todos los datos que coge hasta que llega la solución. Entonces lo van a tener uno resuelto perfectamente. No me voy a salir de eso para calcular la radiación incidente, ¿vale? Les daré la tabla, simplemente ustedes tendrán que poner los valores, multiplicar y ya está. ¿De acuerdo? En cuanto al cálculo de la radiación. Entonces tenemos ejercicio para el examen, cálculo de la distancia entre captadores. Cálculo de la distancia entre captadores sobre una superficie inclinada. Que ese lo hacemos gráficamente, no se lo voy a hacer matemáticamente, ¿vale? Cálculo de la radiación incidente sobre una superficie inclinada, que sería esto que les acabo de poner aquí. Cálculo de las pérdidas por orientación y por inclinación. ¿Vale? Eso sería... Lo que va a caer es el PDF que estábamos viendo. El PDF ese y esto, exacto. Y del PDF cualquiera de los otros ejercicios que no he visto, que son una chorrada, yo lo considero. Mírenselo bien. Yo me meteré seguramente el domingo otra vez en internet y miraremos a ver qué cosas son las que no han entendido para responderles con tiempo. El lunes, de todas formas, tenemos tutoría de AutoCAD. Traigan dudas preparadas también, aprovechenlo. ¿Vale? Cálculo de la radiación incidente sobre una superficie inclinada. Pero no está en este PDF. No, este es el que les digo que debería estar en la videolección y que yo se lo voy a subir. Como no está en la videolección, les voy a subir yo el guión que yo hice para grabar la videolección, se lo subiré tal cual. ¿Perfecto? Vale, y de aquí sacamos una parte teórica. Y del PDF pueden sacar, de este PDF y del SCORM saquen la parte teórica, si no se quieren ver todo el manual que es bastante denso. O sea, de práctica va a caer todo lo que está en el sistema 1. Todo lo que está en la tutoría de hoy. Más fácil imposible. Todo lo que está en la tutoría de hoy es lo que va a caer de práctica. ¿Vale? Y en la teoría también entra la autoevaluación. El test de la autoevaluación, el test de la autoevaluación, lo que está en el PDF este que acabamos de ver hoy, desde la actividad 2, y el SCORM, ¿vale? Es lo que va a caer en teoría. Como siempre, el examen será la parte teórica tipo test. La parte práctica, ¿van a venir todos presencial? Sí. ¿Al examen? Sí. Si van a venir todos presencial, la parte práctica entonces se la voy a poner que me la hagan a mano y me la entreguen a mano. No hacerlo con ordenador ni con nada, ¿vale? Más rápido. Pueden hacer los cálculos con la hoja de Excel, pero en vez de entregármelo por la plataforma, lo entregan a mano, la parte práctica. La parte tipo test, como siempre, por la plataforma, ¿vale? Carlos me preguntaba qué unidades entran de PSJ. Ahora se los dice Pedro. ¿Esto qué? ¿Qué? Carlos, que pregunta, se está adelantando, está histérico con los exámenes, preguntando qué unidades entran de PSJ. Ahora se los dices tú después. Ahora estamos en mi clase. PSJ después. Poca cosa, ¿no? Creo que tenemos que hacer esto. A ver, Pedro, a que lo que yo les acabo de explicar es una chorrada. Distancia entre captadores, pérdidas de inclinación y orientación. No son nada. Son 3 fórmulas. Cuando se pongan a hacer, yo ahora les voy a subir, mañana les subiré como 4 o 5 ejercicios de cada tipo, para que lo vean, ¿vale? Y verán que es una chorrada. Y la semana que viene, cuando terminemos el examen, que lo van a hacer en 2 horas, les explico cómo se hace el cálculo de las pérdidas de sombra, que también es otra chorrada. Vale, así que no se me agobie. Bueno, nos queda media hora de clase. Yo les propongo, ahora para que no se agobien tanto, como ya están agobiados, que hagan el primer ejercicio que venía aquí. Se va a realizar una instalación solar térmica en Las Palmas.
en una azotea orientada 15 grados hacia el oeste, con lo cual ya tenemos azimut, ¿vale? Si los captadores se van a orientar con esa dirección y con un ángulo de 40 grados, ya tenemos el beta, la inclinación. Primero, ¿estaría esta inclinación entre la máxima y la mínima permitida? Si estamos en Canarias. Si estamos con 40, está justo en el límite. Diríamos, estaría permitido siempre y cuando la utilización de este tipo de sistema con esa inclinación sea básicamente como es matigrado en invierno, ¿vale? Cuando la demanda o la utilización del sistema sea en invierno. Ahora nos pregunta, ¿son las pérdidas por orientación e inclinación menores que el máximo permitido por ST? Traducción, hay que calcular las pérdidas. Vayan a la formulita y díganme cómo calcularían las pérdidas de esto, vayan haciéndolo. En la página 54 y las formulitas están en la 54. Vale. Carlos, hoy la clase de PSJ va a ser solamente primero aquí en clase y después abajo en el taller, con lo cual Pedro sí te va a explicar algo ahora, ¿vale? Que Carlos está diciendo que como él no está presencial, que en el taller no se va a enterar de nada. Carlos está oyendo. Ahora te va a tocar a ti. No se hace tanto ridículo. Eso, una vez que te acostumbras. Vale. Bien. ¿Qué más? Están haciendo el ejercicio, ¿verdad? Voy a poner pausa. No, hacen rapidito.